El impacto fue tan violento que no escuché el sonido del metal retorciéndose. Solo sentí cómo mi cuerpo salía disparado hacia adelante, cómo el cinturón me cortaba el pecho y cómo el mundo entero giraba en cámara lenta mientras el parabrisas explotaba en 1000 fragmentos de luz. Un segundo antes, Elena me estaba hablando. Un segundo después había un silencio tan profundo que parecía que el universo había dejado de respirar. Mis ojos se cerraron sin mi permiso, y lo último que vi fue su mano extendida hacia mí, sus dedos abiertos como si quisiera agarrar algo que ya no existía. Habíamos salido de la iglesia esa noche. Era miércoles, día de oración, y Elena había insistido en quedarse hasta el final del servicio, aunque yo quería irme temprano. Recuerdo que discutimos en voz baja mientras el pastor cerraba con una oración. Ella me dijo que yo no entendía nada, que había cosas más importantes que mi cansancio. Me callé porque siempre me callaba. Llevábamos 20 años casados y había aprendido que discutir con Elena era como intentar detener el viento con las manos. Ella siempre ganaba. Siempre. El camino a casa estaba vacío. Llovía con fuerza y los limpiaparabrisas apenas podían mantener el cristal despejado. Elena miraba por la ventana sin decir nada, y yo conducía en silencio, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. No sé de dónde salió el camión. No vi las luces hasta que ya era demasiado tarde. Solo recuerdo el grito de Elena, un sonido agudo que me atravesó el alma, y después la oscuridad absoluta que me tragó como si fuera agua negra. Desperté flotando. No hay otra forma de describirlo. Mi cuerpo estaba abajo, atrapado entre los restos del auto, y yo estaba arriba, observando todo desde un lugar que no tenía sentido. Vi a los paramédicos corriendo, vi las luces rojas y azules girando en la lluvia, vi a un hombre gritando órdenes mientras otro intentaba abrir la puerta del conductor. Quise gritar que estaba bien, que podía escucharlos, pero mi voz no salía. Era como si mi garganta estuviera hecha de humo. Entonces la vi. Elena estaba a mi lado, flotando igual que yo, pero su rostro era diferente. No había dolor, no había miedo. Había algo que nunca había visto en sus ojos durante 20 años de matrimonio. Culpa. Una culpa tan profunda que parecía aplastarla desde adentro. Me miró. Abrió la boca como si quisiera decirme algo, pero antes de que pudiera hablar, una fuerza invisible la arrancó de mi lado y la arrastró hacia abajo, hacia una oscuridad que se abría bajo nosotros como una herida en el suelo. Intenté seguirla, intenté gritar su nombre, pero algo me detuvo. Una mano que no podía ver, una presencia que me sujetaba con firmeza mientras Elena desaparecía en las sombras. Lo último que escuché fue su voz. Un susurro que llegó desde muy lejos, diciendo palabras que no pude entender. Y después, silencio. Un silencio tan pesado que sentí que me aplastaba el pecho. No sé cuánto tiempo pasé en ese vacío. Podían ser segundos o podían ser siglos. El tiempo había dejado de existir. Solo había oscuridad, frío y una pregunta que me quemaba por dentro. ¿A dónde se habían llevado a mi esposa? ¿Por qué la habían arrastrado hacia abajo mientras yo permanecía suspendido en la nada? Algo estaba terriblemente mal. Algo que no podía comprender, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de ningún lugar específico, simplemente estaba ahí, llenando el vacío con palabras que parecían hechas de fuego y hielo al mismo tiempo. ¿Quieres saber la verdad?, dijo la voz. No era una pregunta. Era una afirmación. ¿Quieres saber quién era realmente la mujer que amaste? Y antes de que pudiera responder, el suelo desapareció bajo mis pies y comencé a caer hacia un lugar donde la luz nunca había existido. La caída no tenía fin. No era como caer desde un edificio o un avión. Era como hundirse lentamente en un océano de tinta, donde cada metro hacia abajo aumentaba la presión sobre mi pecho y la oscuridad se volvía más densa, más viva. Podía sentir cómo el aire cambiaba a mi alrededor, volviéndose más caliente, más pesado, cargado de un olor que me revolvía el estómago. Era el olor de algo que se pudre, mezclado con azufre y algo más que no podía identificar. Algo antiguo, algo que nunca debería ser respirado por pulmones humanos. A medida que descendía,
comencé a escuchar sonidos. Al principio eran susurros, voces lejanas que hablaban en idiomas que no reconocía. Pero poco a poco los susurros se convirtieron en lamentos, y los lamentos en gritos. Miles de gritos, millones. Cada uno de ellos cargado de un sufrimiento tan profundo que sentía cómo me atravesaban la piel y se clavaban en mi alma. Quise taparme los oídos, pero mis manos no respondían. Solo podía caer y absorber todo ese dolor ajeno que empezaba a sentirse como propio. La oscuridad comenzó a mostrar formas. Primero fueron sombras indefinidas, manchas más negras que la propia negrura que me rodeaba. Pero a medida que mis ojos se adaptaban a ese mundo imposible, empecé a distinguir estructuras. Montañas invertidas que colgaban del cielo como estalactitas gigantes. Valles de ceniza donde figuras se arrastraban sin dirección. Ríos de algo que parecía lava pero que no emitía luz, solo calor. Un calor que secaba mi piel sin iluminar nada a su alrededor. Y entonces lo vi, el suelo. No llegué suavemente, caí con fuerza, pero el impacto no dolió como debería. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él en ese lugar, simplemente absorbió el golpe y se levantó por voluntad propia. Estaba de pie en un terreno que parecía hecho de huesos triturados mezclados con tierra negra. El polvo se levantaba con cada paso que daba. Y cuando respiraba, sentía cómo esas partículas entraban en mis pulmones y se quedaban ahí, pesadas, contaminándome desde adentro. El cielo de ese lugar no era un cielo. Era un techo infinito de nubes rojas que pulsaban como si tuvieran latido propio. A veces, entre las nubes, aparecían relámpagos silenciosos que iluminaban por fracciones de segundo paisajes que hubiera preferido no ver. Fosas llenas de cuerpos retorciéndose, jaulas colgando de cadenas oxidadas, figuras con formas que desafiaban la geometría humana, caminando entre las almas perdidas como pastores entre ovejas. Caminé sin saber hacia dónde iba. Algo me guiaba, una compulsión que no podía resistir, como si un hilo invisible tirara de mi pecho y me arrastrara hacia un destino que ya estaba escrito. A mi alrededor, las almas que vagaban ni siquiera me miraban. Estaban demasiado perdidas en su propio sufrimiento, demasiado consumidas por cualquier tormento que les hubiera sido asignado. Algunos murmuraban nombres, otros repetían las mismas palabras una y otra vez como grabaciones rotas. Otros simplemente gritaban hacia la nada, esperando una respuesta que nunca llegaría. Fue entonces cuando escuché su voz, la voz de Elena. Venía de algún lugar adelante, débil pero inconfundible. Era el mismo tono que usaba cuando me llamaba desde la cocina, cuando me pedía que bajara a cenar, cuando susurraba mi nombre en la oscuridad de nuestra habitación. Pero aquí, en este lugar de pesadilla, su voz sonaba diferente. Sonaba rota, sonaba aterrorizada, sonaba como la voz de alguien que finalmente entiende que no hay escapatoria. Corrí hacia el sonido. Mis piernas se movían más rápido de lo que jamás habían podido moverse en vida, impulsadas por algo más fuerte que el miedo, la necesidad de entender. La necesidad de saber por qué mi esposa, la mujer que había dedicado su vida a la iglesia, la mujer que nunca perdía un servicio, la mujer que todos consideraban un ejemplo de fe, estaba atrapada en el lugar más oscuro que existe. La respuesta me esperaba adelante, y aunque una parte de mí quería dar la vuelta y huir, sabía que no podía. Tenía que verlo, tenía que saber la verdad. El lugar donde encontré a Elena no tenía nombre, pero en mi mente lo bauticé como el Valle de los Secretos. Era una depresión en el terreno, un cráter gigante rodeado de paredes de roca negra que brillaban con un sudor aceitoso. En el centro del valle había miles de almas arrodilladas, cada una de ellas frente a un espejo de obsidiana que reflejaba algo que solo ellos podían ver. Y cada vez que miraban su reflejo, gritaban como si estuvieran viendo lo peor de sí mismos por primera vez. Elena estaba entre ellos. La reconocí por su cabello, por la forma de sus hombros, por el vestido azul que llevaba puesto la noche del accidente. Estaba arrodillada frente a su propio espejo, y aunque no podía ver lo que reflejaba, podía ver su reacción.
Su cuerpo temblaba sin control. Sus manos arañaban el suelo como si quisiera cavar una tumba para esconderse. Sus labios se movían formando palabras que no alcanzaba a escuchar, pero que parecían súplicas, disculpas, explicaciones que llegaban demasiado tarde. Me acerqué lentamente, temiendo que desapareciera si me movía demasiado rápido. Pero cuando llegué a su lado, ella ni siquiera notó mi presencia. Estaba completamente absorta en lo que el espejo le mostraba, completamente perdida en una visión que la consumía desde adentro. Me arrodillé junto a ella e intenté tocar su hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. No podía tocarla, no podía consolarla, solo podía observar su sufrimiento sin poder hacer nada. Entonces el espejo giró hacia mí. No sé cómo pasó, pero de repente la superficie de obsidiana me enfrentaba directamente y lo que vi en su reflejo me hizo caer hacia atrás. No era mi reflejo, era la vida de Elena, toda su vida, desde la infancia hasta el momento de su muerte, pasando como una película a velocidad imposible, pero que de alguna forma mi mente podía comprender. Y lo que vi destruyó todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había compartido 20 años. Vi a Elena de joven, sonriendo mientras sostenía la mano de otro hombre, un hombre que no era yo. Vi secretos intercambiados en habitaciones de hotel mientras yo estaba en el trabajo. Vi mentiras construidas con cuidado arquitectónico, excusas ensayadas frente al espejo del baño, coartadas que involucraban a amigas que nunca existieron. Vi a mi esposa vivir 2 vidas paralelas durante años, una conmigo y otra en las sombras, y vi cómo cada domingo se sentaba en el primer banco de la iglesia, levantaba las manos en adoración y cantaba alabanzas con la misma boca que usaba para mentirme. Pero eso no era todo. El espejo siguió mostrando más. Vi decisiones que Elena había tomado para proteger su secreto. Vi cómo había manipulado situaciones, cómo había destruido amistades que amenazaban con revelar la verdad, cómo había plantado semillas de duda en mi mente sobre personas que solo intentaban advertirme. Vi crueldad disfrazada de preocupación, egoísmo vestido de amor y una frialdad calculadora que nunca sospeché existía detrás de sus ojos cariñosos. El espejo finalmente mostró la noche del accidente. Vi lo que realmente había pasado minutos antes del choque. Vi a Elena revisar su teléfono mientras yo conducía. Vi su pánico cuando un mensaje apareció en la pantalla. Vi cómo intentó borrarlo frenéticamente. Y vi el momento exacto en que sus ojos se apartaron del teléfono y vieron el camión que venía hacia nosotros. Un segundo antes de que pudiera advertirme. Un segundo que nos costó todo. Caí de rodillas junto a ella. Ya no como su esposo, sino como un extraño que la veía por primera vez. La mujer que amé durante 2 décadas no era la mujer que creí conocer. Era una construcción, una máscara elaborada, una actuación tan perfecta que ni siquiera sospechaba que estaba viviendo en un escenario. Y ahora, en este lugar de verdad absoluta, esa máscara había sido arrancada para siempre, dejando expuesta el alma desnuda de alguien que había elegido la oscuridad mientras fingía caminar en la luz. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado junto a Elena, procesando lo que había visto, cuando sentí una presencia detrás de mí. No fue un sonido lo que me alertó, ni un movimiento en el aire. Fue algo más profundo, más primitivo, el instinto animal que nos dice cuando un depredador está cerca. Me levanté lentamente y me di la vuelta, y lo que vi me heló la sangre de una manera que no creía posible en un lugar tan caliente. Era alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto jamás, pero su altura no era lo perturbador. Lo perturbador era su calma. Mientras todo a su alrededor era caos y sufrimiento, él permanecía inmóvil, sereno, observándome con ojos que no tenían pupilas, solo vacío negro rodeado de un iris dorado que brillaba con inteligencia antigua. Vestía ropas que parecían estar hechas de sombras solidificadas, y cuando habló, su voz salió de todas partes a la vez, como si el aire mismo fuera su garganta. «Viniste a buscar respuestas», dijo sin mover los labios. «Y las encontraste, pero ahora tienes más preguntas. Siempre pasa lo mismo». Dio un paso hacia mí, y aunque su movimiento fue lento,
Sentí como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido instantáneamente. Te preguntas por qué ella está aquí. Te preguntas si merece este lugar. Te preguntas si todo lo que viste en el espejo justifica una eternidad de tormento. Hizo una pausa, y algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro sin rasgos definidos. La respuesta es sí. Quise hablar, pero mi voz salió como un graznido. Tragué el polvo que llenaba mi garganta e intenté de nuevo. Ella cometió errores. Todos cometemos errores. Pero fue a la iglesia toda su vida. Ayudó a otros. Hizo cosas buenas. Mi voz se apagó cuando vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, como si lo que había dicho le causara algo parecido a la diversión. Errores, repitió, saboreando la palabra. Qué forma tan conveniente de describir una vida entera de engaño deliberado. Tu esposa no cometió errores, humano. Tu esposa eligió. Cada mentira fue una elección. Cada traición fue una elección. Cada vez que cantó alabanzas con labios impuros, estaba eligiendo la hipocresía sobre la verdad. Y lo peor, se inclinó hacia mí y pude oler su aliento, una mezcla de ceniza y algo dulce que me revolvió el estómago. Lo peor es que nunca sintió verdadero remordimiento, solo miedo a ser descubierta. Me alejé de él, pero cada paso que daba hacia atrás, él lo compensaba con un paso hacia adelante, manteniendo siempre la misma distancia imposible entre nosotros. Los humanos creen que la fe es un escudo, continuó, su voz adoptando un tono casi pedagógico. Creen que si van a la iglesia, si dicen las palabras correctas, si mantienen la apariencia de santidad, estarán protegidos. Pero este lugar no juzga apariencias. Este lugar juzga el corazón. Y el corazón de tu esposa estaba podrido hasta la médula. ¿Y qué hay de mí?, pregunté sorprendiéndome a mí mismo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me muestran esto? El ser se detuvo, y por primera vez pareció genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome como un científico estudia un espécimen bajo el microscopio. Tú no estás aquí por castigo, respondió finalmente. Tú estás aquí por misericordia, una misericordia que personalmente considero desperdiciada. Su voz se endureció. Pero no soy yo quien decide. Se te ha concedido ver la verdad sobre aquella a quien amabas ciegamente. Se te ha mostrado lo que ella escondía para que entiendas que la fe sin transformación del corazón no es fe en absoluto, es teatro, y el teatro no salva a nadie, señaló hacia Elena, que seguía arrodillada frente a su espejo, atrapada en un ciclo infinito de confrontación con su propia verdad. Ella vivirá así por siempre, dijo el ser, viendo lo que fue, lo que eligió ser, lo que pudo haber sido si hubiera escogido diferente, sin descanso, sin olvido, sin el consuelo de la negación. Esta es la justicia de este lugar. No infligimos dolor arbitrario, simplemente quitamos las máscaras y dejamos que el alma enfrente lo que siempre supo, pero se negó a admitir. El ser desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo en el valle de los secretos con el peso de todo lo que había aprendido. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, el ambiente comenzó a cambiar. Las paredes de roca negra que rodeaban el valle comenzaron a emitir sonidos, voces que emergían de la piedra misma como si estuvieran grabadas en su interior desde el principio de los tiempos. Reconocí la primera voz inmediatamente. Era la voz de mi madre, fallecida hace 15 años. Hijo, hay algo en ella que no me gusta, decía, repitiendo palabras que había pronunciado en vida. Algo en sus ojos cuando cree que nadie la observa. Ten cuidado. Recordé esa conversación. Había sido unos meses después de nuestra boda, y yo había descartado las preocupaciones de mi madre como celos maternales. Le había dicho que no conocía a Elena como yo la conocía. Qué equivocado estaba. La segunda voz fue la de mi hermano. Las vi juntas en el centro comercial, decía, a Elena y a un hombre. Se tomaban las manos. Cuando me vio, soltó su mano y fingió que no había pasado nada. Recordé ese día también. Mi hermano había venido a contarme lo que vio, y yo me había enfurecido con él. Le dije que estaba inventando historias, que nunca había aceptado mi matrimonio. No le hablé durante 2 años después de esa discusión. 2 años perdidos defendiendo una mentira. Más voces emergieron de las paredes. Vecinos que habían notado cosas extrañas,
compañeros de trabajo que habían escuchado rumores, una prima que había visto mensajes sospechosos en el teléfono de Elena durante una reunión familiar. Todos habían intentado advertirme de alguna forma u otra, y todos habían sido rechazados, ignorados o convertidos en enemigos. Yo había construido un muro de negación tan alto y tan grueso que ninguna verdad podía penetrarlo. Las voces se mezclaron, superponiéndose unas a otras hasta formar un coro de advertencias ignoradas. Hay algo que no te está diciendo. ¿Por qué siempre llega tarde los jueves? No confío en cómo sonríe cuando habla de ti. Encontré una factura de hotel en su cartera. Deberías revisar su teléfono. No es la persona que crees que es. Cada voz era una oportunidad perdida, una puerta que había cerrado porque tenía miedo de lo que encontraría al otro lado. Y entonces escuché la voz de Elena misma, pero no hablando conmigo. Era una conversación telefónica que debió haber tenido años atrás, capturada por la memoria de este lugar infernal. No sospecha nada, decía con una risa que me heló la sangre. Es tan ingenuo, cree todo lo que le digo. Podría contarle que la luna es de queso y me creería. A veces me da lástima, pero luego recuerdo lo aburrida que sería mi vida sin mis distracciones. Caí de rodillas otra vez, incapaz de soportar el peso de lo que estaba escuchando. No era solo la traición lo que me destruía, era la crueldad casual con que había sido tratado. Para Elena, yo no había sido un compañero de vida, sino un escudo, una coartada, una fachada de normalidad que le permitía hacer lo que quisiera en las sombras. Había sido un tonto útil, y lo peor de todo era que había elegido serlo, ignorando cada señal, cada advertencia, cada intuición que me decía que algo estaba mal. El coro de voces finalmente se apagó, dejando un silencio que era casi peor que el ruido. En ese silencio entendí por qué me habían traído aquí. No era solo para ver el castigo de Elena, era para ver mi propia complicidad, mi disposición a vivir en la mentira porque la verdad era demasiado dolorosa, mi cobardía disfrazada de amor, mi elección de la comodidad sobre la honestidad. Este lugar me estaba mostrando que, aunque yo no había cometido los pecados de Elena, había creado las condiciones perfectas para que ella los cometiera sin consecuencias. Una nueva voz surgió entonces, diferente a todas las anteriores. Era suave, cálida, y venía de algún lugar por encima de mi cabeza, no de las paredes de piedra. ¿Ahora ves?, dijo la voz. Ahora entiendes, pero esto no es el final de tu viaje, es apenas el comienzo. Levanté la vista y vi, muy arriba, un punto de luz que pulsaba suavemente en la oscuridad. Era la primera luz que veía desde que había llegado a este lugar, y hacia ella comencé a caminar, dejando atrás el Valle de los Secretos y a la mujer que alguna vez llamé mi esposa. El camino hacia la luz no fue fácil. A medida que me alejaba del valle, el terreno comenzó a cambiar, volviéndose más empinado, más difícil de navegar. Rocas afiladas cortaban mis pies, vientos ardientes me azotaban la cara y sombras intentaban agarrar mis tobillos con cada paso que daba. Pero seguí adelante, manteniendo mis ojos fijos en ese punto de luz que parecía estar siempre a la misma distancia, sin importar cuánto avanzara. Durante la subida, comencé a ver otras almas que también intentaban ascender. Algunas estaban más adelante que yo, moviéndose con determinación hacia la luz. Otras se habían detenido, paralizadas por el miedo o el cansancio, incapaces de seguir adelante, pero negándose a volver atrás. Y otras estaban cayendo, sus manos resbalando de las rocas, sus gritos desvaneciéndose a medida que la oscuridad las reclamaba de nuevo. Quise ayudarlas, pero cada vez que extendía mi mano hacia alguna de ellas, una fuerza invisible me empujaba hacia adelante, recordándome que este viaje era individual. A mitad de camino, me encontré con un rostro que reconocí. Era un hombre de nuestra iglesia, un diácono que había fallecido 3 años atrás. Todos lo habían considerado un pilar de la comunidad, un ejemplo de fe inquebrantable. Pero aquí estaba, luchando por subir la misma montaña que yo, su rostro marcado por algo que parecía vergüenza profunda. Cuando nuestros ojos se encontraron, él apartó la mirada rápidamente y aceleró su paso, como si no quisiera que yo supiera que él también estaba aquí.
Ese encuentro me hizo pensar en todos los rostros que había visto en la iglesia a lo largo de los años. Las sonrisas de domingo, los apretones de manos fraternales, los testimonios compartidos durante los servicios. ¿Cuántas de esas personas estaban viviendo vidas dobles como Elena? ¿Cuántos secretos se escondían detrás de las fachadas de piedad? Y lo más importante, ¿estaba yo mismo libre de hipocresía? ¿O solo había tenido la suerte de que mis propias fallas fueran menos dramáticas, menos visibles, menos condenables a los ojos del mundo? La luz comenzó a crecer a medida que me acercaba, y con ella llegó una sensación que no había experimentado desde que había llegado a este lugar. Paz. No era una paz completa. Todavía sentía el dolor de lo que había descubierto, la traición de Elena, la destrucción de mis recuerdos. Pero era una paz que existía a pesar del dolor, no en ausencia de él. Era la paz de alguien que finalmente había dejado de correr de la verdad y había decidido enfrentarla, sin importar las consecuencias. Cuando finalmente llegué al borde de la luz, tuve que cerrar los ojos. Era demasiado brillante, demasiado pura, demasiado diferente de todo lo que había visto en las profundidades, pero a medida que mis ojos se adaptaban, comencé a distinguir formas dentro de la luminosidad, un jardín que se extendía hasta el horizonte, árboles cuyas hojas brillaban con colores que no existían en la tierra, un río cuyas aguas eran tan claras que podías ver hasta el fondo sin importar qué tan profundo fuera. Y en el centro de todo, esperándome con una expresión que era mezcla de amor y tristeza infinita, estaba una figura que irradiaba luz propia. No necesité que nadie me dijera quién era. Lo supe en el momento en que nuestros ojos se encontraron con una certeza que iba más allá de la fe o la creencia. Era el conocimiento absoluto que viene cuando la verdad se presenta sin filtros, sin interpretaciones, sin la interferencia de la mente humana. Y en ese momento caí de rodillas por tercera vez. Pero esta vez no fue por dolor o desesperación, fue por reverencia. «Te estaba esperando», dijo, y su voz era como música hecha palabra, como el sonido que haría el amor si pudiera hablar. «Tienes preguntas, tienes dolor, tienes dudas sobre todo lo que creías saber, pero también tienes algo más, algo que tu esposa nunca tuvo, disposición para cambiar. Y eso es lo que te trajo aquí, no al lugar de donde vienes». Me levanté lentamente, incapaz de apartar mis ojos de la figura luminosa que tenía frente a mí. Quería hacer 1000 preguntas, pero solo una salió de mis labios. ¿Por qué? La pregunta contenía todo. ¿Por qué Elena había elegido ese camino? ¿Por qué yo no lo había visto? ¿Por qué me habían permitido bajar al infierno y regresar? ¿Por qué existía el sufrimiento, la traición, el engaño? Era la pregunta más simple y la más compleja al mismo tiempo. La figura me miró con ojos que parecían contener galaxias enteras y comenzó a hablar. «Tu esposa no llegó a ese lugar por un solo pecado», dijo. «Llegó por una vida entera de elecciones. Cada vez que tuvo la oportunidad de confesar, eligió mentir. Cada vez que sintió remordimiento, lo silenció en lugar de seguirlo. Cada vez que alguien intentó ayudarla a ver la verdad, ella los convirtió en enemigos. El pecado no fue la infidelidad. El pecado fue la negación constante de la luz que le fue ofrecida una y otra vez. Pensé en todas las veces que Elena había tenido oportunidades de cambiar, los retiros espirituales a los que asistía, las conversaciones profundas que evitaba, los momentos de vulnerabilidad que siempre desviaba con una broma o un cambio de tema. Ahora entendía que esos momentos habían sido invitaciones, oportunidades para abrir su corazón y dejar que la verdad entrara. Pero ella había cerrado cada puerta, construido cada muro, hasta que finalmente no quedó ningún camino de regreso. «Y tú», continuó la figura, «fuiste parte de su prisión sin saberlo. Tu disposición a creer sus mentiras le permitió seguir viviendo en ellas. Tu negación alimentó la suya. No te digo esto para culparte, sino para que entiendas que el amor ciego no es amor, es miedo disfrazado. Amar verdaderamente significa buscar la verdad sobre aquellos a quienes amamos, aunque esa verdad sea dolorosa. Significa crear espacios donde la honestidad sea posible,
no refugios donde la mentira pueda prosperar. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de liberación, de comprensión, de un peso que finalmente comenzaba a levantarse. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. ¿Cómo vivo con lo que sé? ¿Cómo sigo adelante después de ver lo que vi? La figura se acercó a mí y puso una mano sobre mi hombro. El contacto envió una onda de calor a través de todo mi ser, calentando partes de mí que no sabía que estaban frías. «Regresarás», dijo. «Tu cuerpo todavía respira en ese hospital donde te dejamos. Despertarás con memorias que parecerán sueños, pero que sabrás que fueron reales. Y tendrás una elección. Puedes quedarte con el dolor, la amargura, el resentimiento. O puedes usar lo que aprendiste para vivir diferente. Cuéntale a otros lo que viste», continuó. «No para condenar a Elena, sino para advertir a aquellos que caminan por el mismo sendero. Hay millones de personas viviendo vidas dobles, creyendo que la apariencia de fe los protegerá. Hay millones de esposos, esposas, padres, hijos que ignoran las señales porque la verdad es demasiado incómoda. Tu testimonio puede ser la campana que los despierte antes de que sea demasiado tarde». Asentí, sintiendo que algo nuevo nacía dentro de mí. No era felicidad exactamente, ni siquiera paz completa. Era propósito, una razón para volver, para seguir viviendo, para transformar el dolor en algo que pudiera ayudar a otros. ¿La volveré a ver?, pregunté, sin saber por qué esa pregunta todavía me importaba después de todo lo que había descubierto. La figura me miró con una compasión que no merecía, pero que de alguna forma me ofrecía de todos modos. «El corazón humano es misterioso», respondió. «Puede amar incluso a aquellos que lo traicionan, pero debes entender algo. La Elena que amaste nunca existió realmente. Era un personaje que ella creó para mantenerte cerca. La mujer real, la que viste en el Valle de los Secretos, esa es quien siempre fue. Tu duelo no es solo por una esposa perdida, es por una ilusión que finalmente se desvaneció. Y ese duelo es válido, pero no debe convertirse en una prisión». El viaje de vuelta fue instantáneo y violento. Un momento estaba de pie en aquel jardín de luz imposible, y al siguiente estaba atravesando capas de realidad a velocidad inconcebible. Sentí como mi espíritu era comprimido, empujado, forzado de vuelta a un cuerpo que ya no se sentía como hogar. Era como intentar meter el océano en un vaso, algo tan vasto reducido a algo tan pequeño. Abrí los ojos en una habitación blanca que olía a desinfectante y plástico. El sonido de máquinas pitando llenaba el aire, mezclado con voces que hablaban en tonos urgentes. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Cada músculo pesaba toneladas. Una enfermera apareció en mi campo de visión, sus ojos abriéndose con sorpresa cuando vio que estaba consciente. «¡Doctor!», gritó hacia la puerta. «¡Está despierto! ¡El paciente está despierto!». Lo que siguió fue un caos de exámenes, preguntas y rostros entrando y saliendo de mi habitación. Me enteré de que había estado en coma durante 3 semanas después del accidente. Me enteré de que Elena había muerto en el impacto, que su cuerpo ya había sido enterrado mientras yo flotaba entre la vida y la muerte. Me enteré de que los médicos habían perdido la esperanza varias veces, que mi familia había comenzado a hacer arreglos para mi funeral. Y sin embargo, aquí estaba, respirando, parpadeando, vivo contra todo pronóstico. Los primeros días después de despertar fueron los más difíciles. No por el dolor físico, aunque había bastante, sino por el peso de lo que sabía. Cada vez que alguien mencionaba a Elena, hablando de lo buena esposa que había sido, de lo trágico de su muerte, de cómo seguramente estaba en un lugar mejor ahora, tenía que morderme la lengua para no gritar la verdad. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Quién me creería? La gente quería mantener la imagen que tenían de ella, y yo era el único que sabía que esa imagen era una mentira. Fue durante esas noches solitarias en el hospital cuando tomé la decisión. No iba a confrontar a su familia con la verdad. Eso solo causaría dolor sin propósito, pero iba a contar mi historia de otra manera. Iba a hablar de lo que aprendí sobre la diferencia entre la fe verdadera y la actuación.
Iba a advertir a otros sobre el peligro de ignorar las señales que la vida nos envía. Iba a transformar mi dolor en algo que pudiera iluminar el camino de alguien más antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente salí del hospital, el mundo parecía diferente. Los colores eran más intensos, los sonidos más claros, los rostros de las personas más significativos. Cada interacción se sentía cargada de importancia porque ahora sabía con certeza absoluta que esta vida era solo un prólogo. Lo que hacemos aquí, las elecciones que tomamos, las personas en quienes nos convertimos cuando nadie nos observa, eso es lo que realmente importa. No los títulos, no las apariencias, no los aplausos de una congregación impresionada, solo la verdad de nuestro corazón. Vendí la casa que había compartido con Elena. No podía seguir viviendo entre esas paredes donde tantas mentiras habían sido dichas, donde tantos secretos habían sido guardados. Me mudé a un apartamento pequeño, sin fotografías del pasado, sin recuerdos de una vida que ahora entendía que había sido una ilusión elaborada. Comencé a asistir a una iglesia diferente, una donde nadie conocía mi historia, donde podía empezar de nuevo sin el peso de las expectativas ni las miradas de lástima. Y comencé a hablar, primero con mi familia, luego con amigos cercanos, luego con grupos más grandes. Cada vez que contaba lo que había visto, cada vez que describía el Valle de los Secretos y las voces que emergían de las paredes y la figura de luz que me había enviado de regreso, sentía cómo algo sanaba dentro de mí, no el dolor de la traición. Eso todavía estaba ahí, probablemente siempre estaría, pero sí el silencio. Ya no tenía que cargar esto solo, ya no tenía que pretender que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Ahora, mientras comparto esto contigo, sé que algunos no creerán. Dirán que fue un sueño, un efecto del coma, una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Y eso está bien. No necesito que todos crean. Solo necesito que aquellos que están viviendo como vivía Elena escuchen esto y se hagan la pregunta que ella nunca se hizo. ¿Qué pasaría si tuvieras que enfrentar la verdad de tu corazón hoy mismo, sin advertencia, sin tiempo para prepararte, sin oportunidad de cambiar? ¿Qué verías en ese espejo de obsidiana? ¿Qué voces saldrían de las paredes para testificar contra ti? Han pasado 2 años desde que desperté en aquel hospital y no hay un solo día en que no piense en lo que vi. A veces en la noche, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar los ecos de aquellos gritos. Todavía puedo sentir el calor de aquella oscuridad que no daba luz, pero también puedo sentir la paz de aquel jardín, la calidez de aquella mano sobre mi hombro, la certeza de que hay algo más allá de todo esto, algo que vale la pena. No guardo rencor hacia Elena. Eso quizás sea lo más sorprendente de todo. El rencor se fue cuando entendí que ella también era una víctima, no de circunstancias, sino de sus propias elecciones, de su incapacidad de enfrentar quién realmente era. Su infierno no comenzó cuando murió, comenzó mucho antes, el día que decidió que era más fácil mentir que ser vulnerable, más seguro actuar que ser auténtica. Vivió atrapada en una prisión que ella misma construyó y ahora sigue ahí, enfrentando lo que siempre evitó. Mi oración diaria ya no es por ella. Sé que hay fronteras que ni la oración puede cruzar. Mi oración es por aquellos que todavía tienen tiempo, por el esposo que ignora las señales porque la verdad es incómoda, por la esposa que vive una doble vida creyendo que nunca será descubierta, por el hijo que guarda resentimiento mientras sonríe en las fotos familiares, por la madre que usa la religión como máscara mientras su corazón permanece frío, por todos aquellos que todavía pueden cambiar, que todavía pueden elegir diferente, que todavía pueden responder cuando la luz toca a su puerta. Si escuchaste mi historia hasta el final, te agradezco desde lo más profundo de mi corazón, no porque necesite audiencia, sino porque cada persona que escucha es una semilla plantada, una posibilidad de que alguien, en algún lugar, decida examinar su propia vida antes de que sea demasiado tarde. No esperes al accidente, a la enfermedad, al momento de crisis para hacer las paces con quien realmente eres. Hazlo ahora, mientras la elección todavía es tuya, y si sientes que este mensaje era para ti,
Si algo en estas palabras tocó una parte de tu corazón que habías mantenido cerrada, no lo ignores. Esa sensación, esa incomodidad, esa voz pequeña que te dice que algo necesita cambiar, esa es la misma luz que me trajo de regreso. No la apagues, no la silencies. Síguela hasta donde te lleve, aunque el camino sea difícil, aunque la verdad sea dolorosa, aunque signifique abandonar la persona que has fingido ser para convertirte en la persona que realmente puedes ser. Gracias por escuchar hasta el final. Que esta historia, nacida del dolor y transformada por la gracia, encuentre el corazón que la necesitaba, y que nunca, nunca tengas que ver lo que yo vi para entender lo que yo entendí. Dios los bendiga.